Bienvenidos a Ingenieros sin Filtro, el espacio donde los ingenieros hablamos sin miedo, sin tanto tecnicismo, pero eso sí, con muchas experiencias reales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente has escuchado en algún momento en tu trayectoria como ingeniero y que tal vez a algunos les encanta, a otros no tanto. ¿De qué te hablo? De Lean Manufacturing. Y bueno, Lean es solo una moda japonesa, realmente ayuda a las organizaciones. Bueno, pues para respondernos todas esas preguntas, el día de hoy tengo conmigo a un crack del tema, ingeniero industrial, consultor Lean, y que pues la verdad trae una trayectoria muy amplia. Yo digo que es el sensei del hacer más con menos. Y bueno, para no robar tiempo en este espacio, te recomiendo que consultes toda la trayectoria de Sergio en nuestro sitio web www.ribconsultores.com.mx. Sergio, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí, y claro que somos Ingenieros sin Filtro, y Lean se caracteriza precisamente por eso. Para implementar Lean, la transparencia y la claridad de las cosas es un valor fundamental para implementar Lean, así que listo para compartir con ustedes. Perfecto, Sergio. Pues mira, vamos al grano, y me gustaría que aquí nos ayudes de una forma muy práctica, muy sencilla, a entender qué es Lean Manufacturing. Lean Manufacturing es, y lo voy a decir en mi propia definición, es una filosofía, es un cambio de mentalidad que te va a llevar a implementar una serie de métodos y de sistemas que va a optimizar una operación, o sea, va a convertir una operación en un reloj suizo y va a buscar una eliminación constante de desperdicio, y sobre todo va a estar enfocado en el cliente, cómo le generamos valor al cliente y que finalmente se convierta en un potenciador de tu negocio. En general yo lo resumiría de esa manera. Perfecto, Sergio. O sea que no es solo una caja de herramientas, ¿cierto? Para nada. Creo que tiene tres grandes fundamentos en mi definición personal. Uno es el cambio cultural. Es un cambio cultural, es una nueva forma de hacer las cosas de manera más eficiente. Entonces, las herramientas van a ser el medio, y es otro pilar fundamental de Lean. Sin embargo, también requiere de mucha soporte, infraestructura, requiere liderazgo, requiere mucho apoyo de la organización para llevar a cabo este cambio. Entonces, en realidad lo que va a hacer es liberar el potencial de cada uno de los integrantes de la organización para que todos en el día a día estén enfocados en esa búsqueda interminable e implacable de eliminar desperdicios y generarle valor al cliente. Entonces, no es una caja de herramientas, y en lo personal tienen que ser, los casos exitosos que conozco son casos integrales. Los que manejan como caja de herramientas normalmente tienen un resultado muy marginal, y yo lo considero como un fracaso para todo el esfuerzo que se requiere. Ok, bueno, pero a ver, hablando de herramientas, porque sabemos que hay muchas herramientas de Lean, a ver, para los ingenieros que nos están escuchando, Sergio, ¿cómo es esto de las herramientas? ¿Cómo sabes cuáles usar? ¿Cuántas herramientas tenemos? ¿Cuál usas primero? ¿Cuál usas después? O sea, ayúdanos a entender esto o a través de tu experiencia. O sea, compártenos qué es lo que tú cómo las has aplicado en el día a día y qué has obtenido al aplicarlas. Claro. Mira, las herramientas son muy necesarias y es muy importante aprenderlas. Si yo tuviera que darles una ruta, más no es una receta, lo primero que les diría es que no hay una receta igual. Ninguna compañía funciona diferente a otra compañía. Incluso dentro de la misma organización, una línea de producción funciona diferente a otra línea de producción. Entonces,
nunca traten de hacerlo de manera tan estructurada como una receta, porque van a forzar lo que sea. El principio es como ir al médico, es ir a hacer un diagnóstico. Tienes que entender, y por eso hablamos al principio de que queda muy bien el título del podcast, de que la ingeniería sin filtros es precisamente porque lo que buscas es entender dónde estás, tener claridad en tu organización y saber el estado de salud de tu organización. Y a partir de ahí vas a establecer una serie de herramientas que van desde las más básicas, como las 5 S, la solución de problemas, los Kaizen, el sistema diario de gestión, hasta herramientas a lo mejor un poco más complejas, más avanzadas, que requieren que tu proceso sea estable y confiable para poder implementarse, ¿no? En este caso hablaría más de Kanban, Just in Time. Todo eso como que tiene un flujo, o sea, no es solamente una caja de herramientas que puedo usar, sino conforme yo voy resolviendo y estableciendo las condiciones básicas de mi proceso, entonces puedo implementar herramientas o sistemas más complejos porque ya tengo la parte básica. Entonces, y que obedece mucho al estado de madurez de tu organización, supongo. Totalmente, y el hecho de la madurez tiene que ser en base a un sistema. Porque puede ser una organización que lleva 80 años en el mercado, pero claro, a nivel desde el punto de vista del Lean Manufacturing o mejora continua, pues no tiene nada. Entonces está en una etapa muy inicial. Entonces a veces creer que nosotros ya somos una organización madura porque llevamos 80 años en el mercado puede ser una doble falla, porque crees que ya estás más allá de donde realmente estás. Y que seguramente eso va mucho, más bien la madurez a la que me refiero es procesos, ¿no? O sea, qué tan maduros son tus procesos de tal forma que puedan soportar alguna de las herramientas Lean. Por eso la parte fundamental del diagnóstico te va a decir qué tan maduro es tu proceso. En mi experiencia, parte del cambio de mentalidad es retar el status quo de la organización. Y eso es uno de los principales barreras que vas a enfrentar, porque vas a cuestionar a gente que tal vez llega 10, 15, 20 años en la organización y decirle que tiene oportunidades en su operación, y eso lleva una administración, una gestión del cambio. Requiere de mucho liderazgo y mucho tacto, porque al final no es decir que lo estaba haciendo mal o que qué estaba haciendo todos estos años, sino más bien decir, bueno, ante esta nueva perspectiva de Lean Manufacturing, tienes toda esta oportunidad de crecer y mejorar tu operación. Entonces, una operación que lleve mucho tiempo no necesariamente es madura, puede ser procesos que ya llevan mucho tiempo, que ya son estables, pero cuando implementas esto y lo ves con ojos un poco más críticos, entonces sí, ya vas a encontrar oportunidades que muy difícilmente suceden en organizaciones que llevan mucho tiempo, por esta barrera de creer que porque ya tengo mucho tiempo la línea ya no tiene oportunidades, ya se ha intentado mucho, ya han intentado hacer esto antes y han fracasado. Entonces sí, es como por eso la cuestión integral de entrar con un cambio cultural, entrar con las herramientas correctas a través de identificarlas en un diagnóstico, y finalmente que la organización y el liderazgo proporcionen los medios para sustentar esto en el tiempo, ¿no? Porque no solamente es mejorar un tiempo, sino crear los sistemas que te permitan mantener las ganancias que hagas durante la implementación. Y eso hace mucho sentido, porque luego entonces te encuentras organizaciones que dicen, oye, he tratado de implementar 5 S, que en teoría sería como una de las herramientas base para el Lean, y que quedan en la frustración porque tal vez no logran mantener, ¿no? Claro. O sea, lo que tú acabas de mencionar, mantener, y esa curva, en lugar de ir creciendo, pues de repente ya va a la baja, ¿no? Bueno, entonces viene la frustración y esto no es para mí y no es para mi organización, ¿cierto? Totalmente. De hecho, 5 S para mí yo la considero la herramienta que más veces he visto que implementan, pero que más laxamente lo hacen, porque no es nada más orden y limpieza, claro, porque se quedan en voy a limpiar el área, voy a poner huellas donde tiene que estar todo, pero en realidad no profundizan en el análisis. Las 5 S realmente entra como una forma de eficientar una operación,
y se liga con otro tipo de herramientas, ¿no? Claro. Si yo implemento SMED, pues lo que busco es que lo que toda mi operación necesita es que lo que necesita atención inmediata tenga que estar junto al operador, lo que necesita uso un poco más extendido, pues se hace un poco más hacia la periferia de la línea, hasta que lo que se usa muy esporádicamente prácticamente está fuera de la línea. Y uno de los errores de 5S es simplemente dejar lo mismo que están usando, tal vez sí limpian un poco el desorden, pero no hacen un análisis de qué debe estar en la línea. Claro, y sostener, ¿no? Basado en la condición básica. Por eso el diagnóstico es muy importante. Es decir, para esta operación necesito 5 herramientas. No tienes que tener una caja de herramientas ni un tablero enorme de herramientas, porque los pones, les pones las huellas, está todo muy bonito, pero al final para la operación solo necesitas 3 cosas. Entonces, que tu tablero sea de 3 herramientas y no de 25, porque fue el kit que compraste y lo quieres usar. Claro. ¿Por qué? Porque además, al no usarse, pues generas más trabajos. Ahora hay que limpiar 25 herramientas, hay que mantener orden en 25 herramientas, versus solo 3 que necesitas en ese momento para esa parte de la máquina, en ese ajuste. Y a lo mejor necesitas 3, 4, 5 tableros a lo largo de la máquina, dependiendo de las dimensiones, porque tener un solo tablero centralizado, si la línea es muy grande, pues vas a tener que estar caminando. Claro. Entonces, si vemos desde esa perspectiva, pues las 5S ya toman un valor mucho más robusto que simplemente que se vea bonito y arreglado, sino más bien es funcional y apoya el funcionamiento de la línea. ¿Por qué? 5S te mejora los cambios, 5S te va a ayudar a eliminar errores, a identificar anormalidades fácilmente. Si tú entras a un lugar que siempre está ordenado, cuando algo está fuera del lugar, te vas a dar cuenta y vas a evitar errores, porque no vas a tomar la herramienta incorrecta, no vas a tomar el material incorrecto, no vas a respetar tus inventarios, primeras entradas, primeras salidas, o sea, todo está alrededor de las 5S si lo ves con esa perspectiva, Lynn. Y entonces podríamos decir que son de esas herramientas súper, a lo mejor, no quisiera decirle básicas, sino relativamente sencillas de implementar, pero muy poderosas, y que no tenemos que pensar de repente, oye, quiero implementar Lean y me voy a ir con la herramienta más compleja, ¿no? Totalmente, y es precisamente, y voy a sonar muy repetitivo en esto porque siempre es tu diagnóstico. Claro. Entonces tienes un diagnóstico, es decir, como cuando vas al doctor y te manda a hacer estudios generales y te va a decir: te falta esto, tus niveles de sangre están bien, están mal, tienes que trabajar en tu dieta, tienes que trabajar en tu peso, tienes que trabajar en el ejercicio, tienes que ir a ver al señor de los oídos o al doctor de tal, te va a decir como una visión general de todo lo que tienes que hacer. Claro. Entonces siempre tienes que implementar un diagnóstico y a partir de ahí trabajar en el objetivo que quieres. ¿Sí? Claro. Entonces, siempre toda organización tiene que tener, pues te va a dar el estado actual, tienes que diseñar tu estado futuro y entonces en base a eso el camino entre el estado actual y el estado futuro es en qué momento y en qué lugar van entrando cada herramienta. Claro. Porque si tú dices, voy a implementar Lean, pero quiero empezar con 5S, no, o sea, primero ¿quieres implementar Lean? ¿Por qué tienes que implementar Lean? ¿Es una moda? ¿Me lo está pidiendo la alta dirección, el corporativo? Entonces, en general, en mi experiencia, lo que funciona muy bien, y por eso lo mencionaba al inicio, es que tú eres un catalizador del negocio, ¿no? Un facilitador del negocio. Entonces, si el negocio tiene una visión estratégica, tiene objetivos claros hacia los costos, hacia la calidad, eso va a ser nuestro punto de referencia para decir, implementar Lean me tiene que ayudar a convertir esta operación en algo que le sirva al negocio. No nada más implementar para poder colocar un gran cartelón a la entrada de la planta que diga: ahora soy Lean, o estoy concursando para el Chingo Prize, o soy certificado bronce en TPM. No, tiene que ir de la mano del negocio. Cuando eso sucede, es mucho más fácil que culturalmente se convierta en la forma de trabajar. Porque si no creas una doble cultura de tengo que cumplir con Lean y tengo que sacar el negocio adelante, y debe ser exactamente lo mismo. Por eso
no, yo en lo personal no recomiendo seguir como grandes recetas, sino más bien entender tu posición, entender hacia dónde quieres llegar y trazar tu propio mapa. A lo mejor muchas empresas culturalmente manejan las 5 S ya muy naturales, hay lugares de oportunidad, pero ya están bastante bien, entonces a lo mejor no necesitas profundizar ahí, pero tienen es oportunidad en trabajo estándar. Okay. ¿Sí? Tienen muchos turnos, muchas personas, cada quien lo hace diferente, entonces es completamente inestable el proceso. Entonces a lo mejor le priorizas desarrollar trabajo estándar en eso y eso se va a complementar con 5 S. Y claro, porque me hace mucho sentido lo que comentas, porque pues finalmente cada organización es diferente, o sea, aunque estés en el mismo sector, produzcas el mismo producto, pero obviamente cada organización tiene su ADN, ¿no? Tiene su ADN, tiene su cultura, tiene la gente, tiene su nivel organizacional. Entonces hay zonas en las que del país, pues donde la mano de obra está mucho más preparada porque la región es una región muy industrial, está más desarrollada. Si hablamos del Estado de México, del norte del país, es gente que tiene mucho desarrollo, pero si hay zonas del país donde a lo mejor la actividad es muy de esta actividad más hacia el tema de agricultura, más hacia el tema del campo, pues el desarrollo técnico de la mano de obra va a requerir mucho más tiempo. Entonces, todo eso te lo tiene que ir como dando el diagnóstico, porque no solo diagnosticas tu operación como las máquinas, claro, sino diagnosticas tu operación como cultura, diagnosticas tu operación como mano de obra, diagnosticas tu operación como el liderazgo de la planta, y todos esos suman. O sea, el Lean es un ataque integral. Si lo quieres con el mayor resultado, es un ataque integral a todas las variables de tu proceso. Y es que no hay que olvidar que también finalmente cualquier metodología que tú quieras implementar, cualquier herramienta, sucede si solo si tienes a la gente correcta, ¿no? Hablando en el sentido de que no solamente son conocimientos, ¿no? También son habilidades, ¿no? Es generarles o desarrollarles, ¿no? Todo este tema. Exacto. Para que sea la gente quien realmente haga que las cosas sucedan. Que las cosas sucedan. Y el contexto, ¿dónde nace el Lean? Pues nace con Toyota en un ambiente posguerra, donde la necesidad era, tengo que producir, pero no tengo ni los recursos, ni la capacidad, ni el mercado se comporta exactamente igual que se comportaba Ford en ese entonces, que era una producción mucho más masiva. Y uno de los pilares donde recargaban ese lanzamiento era la gente, era desarrollar las habilidades de la gente para que tuviera esa flexibilidad de producir en baches más pequeños, cambiar de modelo mucho más rápido y mucho más flexible versus la producción masiva de Estados Unidos. Y no era porque necesariamente tuvieran que ser igual, sino ellos lo hicieron muy bien. Identificaron su contexto, su necesidad y sobre eso construyeron usando herramientas que ya usaba Ford y sistemas de gestión, círculos de red, mucho que ya existían, modelos, ¿no? Modelos que ya existían y lo transformaron a una necesidad de ellos. Entonces yo siempre recomiendo que sí, para ciertas cosas hay que ser ortodoxo, pero sobre todo la parte de desarrollar estas habilidades de identificar problemas, cuantificarlos, tener un buen sistema de información. Todo eso se empieza a volver, y ahí es donde muchas empresas se traban porque piensan que es una receta, que claro, es como implementar algunos otros modelos, ya sea de calidad o de ingeniería, donde son muy rigurosos y que solamente hay que pues ir cumpliendo con los criterios y listo, como un check. Y aquí no, aquí sí tienes que ir tomando decisiones sobre la marcha, establecer un plan y incluso dentro de la misma organización, pues en una sección de la planta va a funcionar algo y en la otra no, porque a lo mejor es una línea que lleva más tiempo, que tiene la tripulación más antigua, que ya es pues como los cracks y los líderes de la organización, y otra es una línea que arrancó el año pasado, que tiene mucha gente joven, que no tiene todavía mucha experiencia en los problemas, y están en la misma planta. Y no los puedes abordar de la misma manera. Lo que sí debes de tener es siempre un agente de cambio, ¿no? Ya sea dentro de tu organización. Obviamente parte de lo que tú diagnosticas es la infraestructura que tiene la planta para soportar, me refiero a pues el organigrama. Claro, y ahí, perdóname que te interrumpa porque creo que ahí es muy importante tocar el tema del liderazgo,
¿no? Y que es una cuestión, hablando de gente, en donde me parece que el Lean no solamente son conceptos técnicos, sino que mucho está en la parte de gente, y hablando de gente, pues el tema del liderazgo. Totalmente. Porque el conocimiento, las herramientas están aquí en los libros, funcionan, llevan años, ¿no? Llevan años funcionando, están probadas, pero el cómo funciona cada organización es bien diferente. Y una parte del diagnóstico, pues no solo es decir, tenemos muchos problemas en la línea de producción, no. ¿Cómo está tu nivel de supervisión, tu nivel de gerencia, tu nivel de dirección? Claro. Tienen todos las habilidades que se necesitan para enfrentar el futuro. Y eso es parte del diagnóstico que tú vas a hacer. ¿En qué ocupan su tiempo los supervisores? Es que se la pasan en juntas todo el día, porque todo el mundo los cita juntas. Los gerentes nunca se involucran, están todo el día en la oficina, no bajan a piso, no caminan la línea. Los directores, pues ni se diga. Entonces todo eso tiene que ir cambiando como parte de la cultura. Y cuando haces este cambio, involucras a todos y tienes que dejarles saber que el cambio involucra a todos, necesitas un estilo de cambio pues, bastante poderoso. Entonces necesitas un agente de cambio que tenga esa capacidad de lidiar con todos los niveles de la organización, porque es un cambio cultural difícil y fuerte. Porque todo el mundo se imagina que el que tiene que cambiar es el de enfrente, no yo. Claro. Entonces el gerente dice, bueno, pues a mí estoy aquí para que me informen y me digan cómo van con Lean. No, tú tienes que dar el informe de cómo va Lean, y entonces entre mayor jerarquía se involucra, ya sea desde el dueño, desde el director, como sponsor y como realmente acompañante de esta implementación, ayuda a que esa jerarquía no funcione de manera punitiva, sino funcione de manera de, sí, forzar a que todo el mundo tome ese rol, pero también para remover barreras. Nuestro espacio va a ser, oigan, pues vamos a intentarlo, no todo es exitoso cuando lo implementas, por mucho que traigas al mejor coach, es como traer a un nutriólogo o a un entrenador personal. O sea, te pueden dedicar todo el tiempo, pero tú vas a fallar en, sabes que hoy no respeté la dieta, hoy me dio hambre, me fui a comer unos tacos y no me importó nada. Eso está fuera del control del coach. Claro. O sabes que me dio flojera levantarme, hacía mucho frío, no me quise levantar al gimnasio. Está fuera del control del coach. Entonces vas a fallar. Algo que tienes que tener también claro es que Lean no es libre de fallas. Al contrario, crea esa cultura de fallar, aprender. O sea, se dice, falla muy rápido para que seas exitoso más rápido. Claro, y que son las famosas organizaciones que aprenden, ¿no? Es decir, claro que me voy a equivocar, pero de esto que me equivoqué, el típico no me vuelve a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué acciones vas a tomar para que realmente no haya la famosa recurrencia, ¿no? La famosa recurrencia, y que sobre todo ese es un tópico que le toca mucho al liderazgo, es tolerar un poco ese error, porque muchas empresas están acostumbradas al liderazgo punitivo, de no puedes fallar, o sea, como si fueran dictadores de no se va a fallar porque yo lo digo, y eso no va a suceder. En la vida real falla, y cuando creas un ambiente de confianza y lejos de que castigues, pues más bien le das seguimiento. Seguramente va a haber casos de negligencia que tengas que corregir, pero en la mayoría intentamos hacer 5 veces, no funcionó. Claro. Oye, pero funcionó muy bien la otra línea, ¿no? En esta línea como que les cuesta más trabajo o necesitan otro tipo de herramientas. Perfecto, entonces vamos a trabajar. Tomo 5 veces porque es como el más visible, pero en general funciona para todo. Y es que ese liderazgo sea esa parte. Y muchas veces eso es lo que cuesta trabajo, cambiar en los líderes, porque ellos se piensan que ya están haciendo las cosas bien. Claro. Y Lean es como los primeros auxilios. Debes de saber bien, porque todos sabemos un poco de primeros auxilios, pero no somos para nada doctores o paramédicos, somos precisamente sabemos algo. Entonces eso también puede ser un riesgo, que la gente sepa un poco porque ya se cierra a aprender más o ya piensa que tiene que saber, ¿no? Y sucede mucho en mandos medios, en gerencias, y lo que sucede más en la parte operativa es que si ya llevan mucho tiempo, alguien ya trató de implementar y ya falló, entonces como se dice comúnmente, ya los vacunamos para la implementación. La implementación es muy cierto. Y es que también, Sergio, cuando hablamos de Lean, ¿no? Generalmente hay un común en donde dicen Lean igual y se te viene a la mente 8 desperdicios.
pero hemos visto hasta ahora que el Lean no solamente son los 8 desperdicios, ¿no? Que todo el mundo se vuelve de repente así como, ya quiero eliminar los 8 desperdicios, ¿no? Porque el Lean dice que tienes que tener esa eliminación. Pero a ver, sin filtros, Sergio, me gustaría que me dijeras, en un día a día normal de un ingeniero en planta, ¿cómo abordas los 8 desperdicios? ¿Cómo abordas los 8 desperdicios? Todo esto empieza, voy a tomar la parte cultural. En la parte cultural, con las herramientas y con el estudio, en este caso de los 8 desperdicios, vas a empezar a crear un ojo Lean. O sea, vas a empezar a enseñarte a la gente que vea algo que normalmente no ve, o que ve pero no observa, ¿no? Más bien. O sea, yo todos los días camino por aquí, pues ya estoy acostumbrado a que esas botellas siempre están fuera de lugar, que el vaso siempre está medio lleno, que los libros están acomodados así. Entonces a mí, lo que yo sé es que pues, toda la vida he estado así, entonces supongo que está bien. Cuando le empiezas a través de los desperdicios de decir, bueno, no, pues cuando está fuera de lugar, están sucios, empiezas a hacerle notar las anormalidades. Aquí hay sobreproducción, aquí hay mucho inventario, aquí la gente está esperando que se repare una máquina, la gente está esperando y parar la línea porque están esperando material, la gente tiene que dar muchas vueltas, el transporte tiene que mover de un almacén a otro almacén y luego el montacargas de una línea a otra. Entonces, hay una serie de tiempo perdido, por eso que es pues, un poco de los 8 desperdicios, empiezas a desarrollarles la parte del ojo. Y después, con la práctica, se va convirtiendo en un músculo, porque por mucho que te enseñen la primera vez, pues no vas a salir a ser experto, como cuando te enseñan a nadar, te lo pueden explicar en el salón, con videos, afuera haces ejercicio, pero en algún momento es de que te tienen que aventar a la alberca y vas a tener que desarrollar, y esa es la parte del músculo. Y entonces uno de los consejos que dejarías sería atrévanse, ¿no? Es dar ese primer paso, es como no tener miedo de las herramientas, de la metodología. Totalmente. Sí, si me preguntan, nunca va a haber el momento perfecto para hacerlo. El momento perfecto es hoy, porque hoy hay desperdicio sucediendo. ¿Sí? Que no tengas que esperar a que la empresa esté en riesgo de cerrar o que tengan, como decimos yo, la guillotina arriba para decir, si no salimos este año en números verdes, cerramos la planta, que no tenga que llegar ese momento, sino que sea, hoy voy a cambiar para mejorar y construir hacia la visión de la empresa. O sea, que sea un trabajo predecible. O sea, Lean va a solucionar problemas, pero tienes que evolucionar de, primero, solucionarlos a prevenirlos. No tiene que ser, estamos tan acostumbrados a que la operación tiene que ser siempre un sufrimiento, que el operador siempre tiene que estar ajustando máquinas, siempre tiene que estar corriendo, siempre tiene que estar haciendo cambios, mantenimiento, siempre tiene que estar salvando el día. Entonces, creamos una cultura de que siempre está estresado, creamos también superhéroes, ¿no? Porque el mantenimiento volvió a salvar el día. Suena. Y tú dices, no, oye, que son héroes. Entonces, lejos de trabajar a favor, trabaja en contra, porque ahora les dices, no, pues no tendrías por qué estar salvando el día. Oye, no, pero yo soy el héroe porque estaba parada la línea y llegué yo y la saqué adelante y arrancó. No, pues no tendría que suceder. ¿Qué estás dejando de hacer para que suceda? Entonces, cada uno de estos desperdicios que tú vas a ver es una oportunidad de un sistema que no está funcionando bien. ¿Sí? Si hay defectos, si hay retrabajos, es porque hay un sistema de calidad que no está funcionando bien. Porque calidad no es inspección, ¿no? Y yo sé que está trillado el tema, pero en realidad mucho de lo que buscan estos sistemas de Lean, TPM, toda la parte de mejora continua es que el corazón de una planta es producción y que todas las demás áreas se van a ir integrando para que producción haga productos eficientes, productos dentro del costo, productos sin defectos, productos con bajo desperdicio y productos en el precio que necesita el cliente, en el tiempo que necesita el cliente. Y si todo eso funciona, todas las áreas se ven beneficiadas. Claro, sí, eso porque finalmente es un equipo, ¿no? Y finalmente me parece que también es
no ser reactivo, sino que te vayas moviendo de esa reactividad hacia la parte preventiva. Claro. Sí, es una transición. Obviamente, recuerden, este es un proceso. Yo quiero bajar de peso, pues va a subir de un día a otro. Y en algún momento sí se carga un poco el trabajo. O sea, sin filtros sí hay un overlap de... Porque aquí lo venía haciendo como normalmente lo hago, ahora me están enseñando de que pues tengo que hacer análisis causa-raíz, tengo que mantener las 5 S, tengo que hacer estándares, ahora tengo que revisar que los estándares funcionen. Tengo que intervenir mi equipo, si estoy hablando de TPM. Tengo que hacer mi mantenimiento autónomo, mis estándares de lubricación, pero yo lo vengo haciendo. Entonces va a haber un momento donde sí se junten las dos. También no quisiera engañar a nadie, pero al final se mantiene lo que te hace tu vida más fácil. Claro, el beneficio que vas a obtener. En mi experiencia, la gran mayoría de las personas que son completamente honestas lo reconocen. O sea, la gente dice, sí, mi vida es más fácil. Obviamente a veces te lo dicen abiertamente, otros te lo van a decir muy en secreto, porque si no, pues es que normalmente mi rol es de sufrir y yo soy el que lleva la carga del trabajo, pero en realidad la vida se hace más fácil. Que sea sin filtro. Y es sin filtro, tú vas a decir, oye, antes te la pasabas corriendo y ahora simplemente tú como operador estás monitoreando tu proceso. No estás con la llave en la mano esperando a ver a qué horas se desajusta y vas y abres la guarda y corriges y mueves el sensor y ahí estás. No, tú tendrías que tener una presión consistente. Y pues solamente esto es como el iceberg, el de que pues, vas a solucionar un problema y va a salir otro porque solo estás trabajando en la punta del iceberg. Y vas a involucrar áreas fuera del área de manufactura que también normalmente son vacas sagradas de que no se tocan, como procurement, como R&D, que dicen, oye, pero es que yo logré una super oferta porque compré 6 meses de material y me salió súper barato. Sí, pero se está deformando en el almacén, cada vez que lo mueven lo dañan, es que eran cartones, entonces ya se pandearon, cuando entran a la máquina pues generan un montón de paros menores. O sea, empiezas a ver cosas que antes producción, le digo yo que es que a veces como la Cenicienta, pues era menospreciado en ciertas empresas, y ahora que toma un rol relevante y estratégico, pues cuesta trabajo ese cambio cultural, no solo dentro de la organización de manufactura, sino en general todo lo que es la cadena de suministro. Y claro, porque ahora que mencionas esto de otras áreas que son soporte para producción, recordemos que Lean no solamente aplica para la manufactura, Lean también aplica para las empresas de servicio, ¿cierto? Totalmente, o sea, yo te lo digo por experiencia propia, que yo me puedo formar en el supermercado y ya estoy planeando cómo deberían hacer la fila de las cajas para que no nos tardamos 3 horas, y por qué tienen 10 cajas y solo abren 2. Exacto. Porque el Oxxo solo abre una sola caja, porque digo, pues sí, o sea, todo es eficientar. Obviamente algunas herramientas funcionan, nacieron en manufactura, nacieron en la industria automotriz, pero todas se pueden transpolar a cualquier negocio, chico, pequeño, grande, muy grande, extra grande. Y hay que decirlo sin filtro, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con empresas que dicen, Lean no es para mí, ¿no? Porque solo los grandes corporativos, las grandes organizaciones, los que tienen muchos recursos, son los que pueden empezar a trabajar con este tipo de metodologías. Y me parece que eso, pues, al final del día es un mito, ¿no? Es algo que en la realidad, como tú bien dices, pues se puede aplicar en cualquier tipo de negocio. Y al final es justo lo que mencionábamos, que es un poco la resistencia al cambio. Muchas veces los dueños no quieren invertir y quieren hacerlo cuando son como empresas más pequeñas, más familiares, más donde el dueño es la máxima jerarquía. A veces quieren operar con el menor costo y funciona temporalmente. A la larga van a terminar pagando el costo, ya sea porque van restando competitividad. Vivimos en un mundo donde ya no hay exclusividades. Entonces, si hoy sacas un producto muy, muy, muy exitoso, a las 2 semanas va a haber otro local compitiéndote y 25 importadores que te van a traer el mismo producto más barato. Entonces,
Lean precisamente siempre se vuelve que manufactura se vuelve un tema estratégico, servicio, todo lo que tenga que agregar valor al cliente, que tú transformes algo y lo traes al cliente, tiene valor. Entonces, me ha tocado ver ejemplos de empresas de servicios, empresas de comida, pues restaurantes, cafeterías, obviamente por ejemplo, sistemas como los call centers, los bancos, incluso dentro de la misma organización, áreas como mercadotecnia, como R&D, en algún momento ya estaban abiertos a decir, oye, esta es mi ruta para lanzar un nuevo producto. Antes era como de, bueno, pues llegaba mercadotecnia y decíamos, vamos a hacer un diseño súper complejo porque es lo que el cliente quiere. Y cuando pues ya lo transformas a la planta, resulta que es carísimo, es poco manufacturable, genera muchos problemas, que dices, no, ¿por qué no desarrollas un producto junto con el equipo que lo va a producir y vas a tener un equipo exitoso, un costo competitivo y mucho de tu proceso que haces, pues porque ya entras en una miopía, pues pierdes mucho tiempo en 25 autorizaciones. Y que todas esas cosas, finalmente ese tipo de procesos podrían perder de vista la cuestión de todo eso que acabas de mencionar, no te lo va a pagar el cliente. Y eso es no valor agregado, porque el cliente solo te va a pagar aquello en lo que sí ve valor, ¿no? Y en lo que dice, esto es lo que yo quiero. Todo lo demás que tú hagas de 20 pasos más, cosas muy caras o procesos muy caros, pues eso el cliente no lo va a pagar. No lo va a pagar, no le interesa y entonces debes de cuidar mucho esa parte. Y tocas un tema fundamental. Muchos de los diagnósticos los hacemos sobre equipos, pero nunca los hacemos sobre personas. Entonces, cuando tú analizas en qué invierte su tiempo una persona, te vas a dar cuenta y se liga los 8 desperdicios que mencionabas hace rato, o sea, no es como que están ahí olvidados, no, pero los trabajas en conjunto con algo de decir, oye, este supervisor pues tiene un 40% de actividades que no le agregan valor. O sea, está resolviendo problemas, está ayudando al operador, está metido en unas juntas que no tendría que estar, pero como no quiere ir el gerente, pues lo mandan a él, y porque aparte, como es el único que sabe de SAP, pues es al que ponen a hacer capturas adicionales. Entonces te empiezas a sacar, entonces empiezas a abrir una caja de Pandora, donde salen un montón de cosas. Por eso culturalmente tienes que estar preparado, porque sí puede ser un shock, ¿no? Diciendo, híjole, ya se dio cuenta que el supervisor lo tengo yo de asistente personal y pues debería estar haciendo otras cosas, pero al final te lleva a evolucionar y te lleva a hacer ese cambio cultural de que, como dices, el cliente tal vez no lo vea, pero esos 20 pasos que te le llevaste para servirle un vaso de agua, alguien los va a hacer en 3 pasos. Claro. Y el cliente va a ir a comprar ese vaso de agua al otro negocio y no a ti. Porque tú los vas a poder ocultar y vas a poder disfrazar, pero cuando te vas a los números y empiezas a medir todo, porque el Lean es mucho sin filtros, es transparencia. Claro. Oye, no, es que yo mido la eficiencia, pero le quito A, B, C, porque entonces uno de los indicadores favoritos que nunca he logrado que haya consenso es el OE, porque todo el mundo lo medía diferente. Bueno, no, es que yo le saco mantenimiento porque, pues no, yo producción, pues, ¿por qué me va a impactar mantenimiento? ¿No? Pues el OE es una medida de capacidad, de cuánto tú le puedes dar al negocio para que venda. Independientemente y no puedes dejar fuera el equipo. Y no puedes dejar fuera el equipo, entonces tú vas a trabajar contra 24 horas, 7 días a la semana, le tienes que dar tiempo de mantenimiento y ese te va a quitar capacidad, entonces tienes que quitarla. No quiere decir que tú seas el responsable de todo, ¿no? Porque tú vas a poner el performance, el desempeño si es de operaciones, la parte de calidad del OE pues es de calidad y la parte de disponibilidad pues es de mantenimiento, ingeniería. Entonces también rompes ese mito donde como tu producción te miden con OE, pues a todos los demás nos vale sombrilla que te vaya bien o que te vaya mal. No, pues resulta que el mantenimiento también tiene que ser eficiente, porque muchas veces las líneas trabajan 2 turnos o no trabajan el fin de semana o tienen algunos paros por ahí.
Entonces, pues mantenimiento dice, bueno, pues en el tercer turno le puedo dar mantenimiento y no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda te lleva a 3 turnos? En lugar de decir, tengo esta capacidad, vas a decir, no, es que le tengo que restar porque tengo que dar mantenimiento. O lo dejas de dar y te metes en problemas. O sea, requiere una serie de, crea una cultura de trabajo en equipo, no de grupo, porque muchas empresas funcionan como grupo, pocas empresas trabajan como equipo. Es correcto, y es que mira, aquí lo que pretendemos es, si bien aprendes y se oye muy bonito cuando dicen, oye, lograste este proyecto, porque al final del día pues pones el resultado, pero no sabes todo lo que tuviste que trabajar detrás de, ¿no? Claro. Y entonces si ven, como yo les recomendaba ver la trayectoria de Sergio, y entonces ustedes ahí van a ver que tiene pues muchos logros, ¿no? Aquí lo que queremos es resaltar también aquello que no funciona, que de repente, como tú bien decías al inicio, no te va a salir todo a la primera, te vas a equivocar, ¿no? Y creo que ahí es donde aprendemos más. ¿Qué nos puedes compartir, Sergio, para que a quienes nos están escuchando hoy también se lleven esa parte de decir, bueno, ok, si a Sergio con tantos logros le ha sucedido, pues no tendría por qué no sucederme a mí, o incluso esto me va a servir para no caer en lo mismo, ¿no? Claro. O a lo mejor como una lección de aprendizaje. Híjole, de fracasos tengo una lista, yo creo que a veces es más grande que las victorias. No hay una herramienta que sea mala, es el cómo la aplicas. O sea, si tú estos 3 pilares los manejas bien, que es el cambio de cultura, y a veces no lo que necesites cambiar a toda la organización, a lo mejor voy a implementar 5 veces, tengo que hacer una mini gestión del cambio en ese pequeño grupo de personas para que entiendan por qué es valioso y darles una historia y una razón de por qué hay que cambiar, ¿no? Porque muchas veces es lo que hay y tienes que hacerlo. Entonces eso pues no genera, obviamente se tienen que alinear, si no pierden su trabajo van a ser castigados o ya señalados, pero no están. Y lo peor que puedes tener es una persona en silencio que no esté realmente en el completamente a bordo, porque va a ser un stopper callado. Y eso es lo peor que puedes tener. Silencioso, ¿no? Es como la renuncia silenciosa, pues sí, pero a veces tal vez no llegue a renuncia, pero sí va a ser alguien que diga, bueno, ahí viene el supervisor, hay que hacer como que estamos haciendo lo que dice que quiere que hagamos porque yo no estoy convencido. Entonces, ¿qué fracasa cuando llegas y lo quieres hacer fácil y sin seguir como la parte de, es un cambio, oigan, ¿por qué tenemos que hacer 5 veces? ¿Qué es la importancia? ¿Qué le duele a ese grupo de trabajo? Que le puedas decir, pues justo de lo que te está doliendo, esto te va a ayudar. O sea, ¿cómo logras ese cambio cultural, esa plataforma que la gente diga, ok, no estoy tan convencido porque pues yo sí quiero bajar de peso, pero no quiero ponerme a dieta, pero sé que ese es el camino correcto? Digamos que vas de esa transición del imponer a convencer. A evangelizar, claro. Exacto. Sí, un poco te vuelves evangelizador. Y no quiere decir que no vaya a haber gente que no quiera, no va a haber gente que la rete, que diga que no sirvió, porque es un proceso que pues lleva tropiezos y tienes que ser muy constante, pero a la larga, porque no solo vamos, no, obviamente no todos son fracasos, van a empezar a ver las pequeñas victorias, ¿no? Y también es, pues un consejo que les digo y siempre es que no esperen grandes victorias, ¿no? No todo va a ser home run, sí va a haber algunos, dependiendo en qué madurez de tu organización esté. Si tu OE es de 20%, vas a tener seguro 1 o 2 home runs que vas a decir, híjole, acomodé la máquina y gané 10 puntos de OE porque estaba en 20, o sea, claro, lo más cercano es el piso, o sea, ya no puedo ir más hacia abajo. Entonces, pero cuando estás en 80, vas a hacer un montón de trabajo y vas a moverte un punto. Y eso también tienes que saber administrarlo. Pero siempre todo está a fallar es siempre que tu estrategia y tu planeación sea muy efectiva. Las herramientas funcionan, los aprendizajes funcionan, lo que es muy importante es ese cambio cultural que te ayude a aceptar tus
tus errores, aprender de ellos y seguir en la implementación. Y es que me parece muy interesante lo que dices, porque desde nuestro perfil de ingenieros, me parece que, y te lo comparto muy sin filtros, a mí me sucedió. O sea, a mí me sucedió cuando de repente tenías proyectos que implementar y quieres que la herramienta entre así, ¿no? Tal cual, sí. ¿No? Y esto nos ocurre generalmente al inicio de nuestras carreras, donde estás empezando a hacer tus pininos, ¿no? Y que tal vez que nos esté escuchando diga, a lo mejor ya pasé por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que puedo compartirles para un poquito reforzar lo que acabas de decir tú también, Sergio, es, de verdad, a mí el tema de acompañamiento en los proyectos del tema organizacional me cambió la vida. O sea, si yo hubiese conocido todas estas técnicas de acompañamiento para todo este tipo de proyectos, híjole, yo creo que me hubiera ahorrado muchos sufrimientos, muchos traumas, muchas cosas que no están padres. Sí. Cuando eres o estás al frente de proyectos, ¿no? Que llevas ese peso de que tiene que funcionar, que tiene que salir, y me identifico mucho con lo que acabas de decir, Sergio. No, totalmente, y creo que lo que mencionas es clave porque una organización incluye esa parte. Y como ingeniero, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Entonces, aparte de que usualmente todos mis colegas ingenieros me bulean porque no soy el más técnico de los ingenieros, pero veo muchas oportunidades. Son excelentes mecatrónicos, son excelentes bioquímicos, son excelentes ingenieros en alimentos, pero hay gente trabajando en las organizaciones. No puedes imponer, y no todo se trata de balanceo de materia ni desarrollo de diseño de tanques y tuberías. No, la gente tener que lidiar con la gente que opera, la gente, y como liderazgo, tu rol de liderazgo es que cada vez eres menos importante en la organización que la gente que realmente ejecuta, y eso cuesta mucho trabajo en nuestro ego aceptarlo. Pues oye, yo ya soy gerente, ya soy director, o sea, yo soy en la punta de la pirámide, cuando decís no, o sea, en realidad eres la pirámide inversa, de estar abajo. Claro. Y tienes que dejar, y tu liderazgo se va a medir en la capacidad que tengas de desarrollar a la gente. Si tu equipo, tú te puedes ir un mes de la planta y la planta funciona perfectamente, entonces tu liderazgo está funcionando. Lo lograste, y es muy cierto lo que acabas de decir, y en ocasiones, por eso quise ponerlo sobre la mesa, porque es muy común encontrarlo en el perfil de ingenieros, ¿no? Entonces aquí me parece que es algo de mucho valor lo que nos acabas de compartir. Y bueno, pues Sergio, ya estamos casi por cerrar, entonces me gustaría que nos compartieras algo con lo que se pueda quedar el día de hoy nuestra audiencia. ¿Qué nos dejas? ¿Qué nos pones sobre la mesa para seguir pensando e incluso activarnos en Lean? Uno es que siempre estén en un proceso constante de aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente muchos dependemos de la organización en la que estamos, otros lo hacemos por nuestra cuenta, pero siempre estar ahora con el acceso que tenemos a mucha facilidad para capacitarse. Ya a veces no es necesario ser presencial, pero el conocimiento cuenta. Obviamente sabemos que hay otros factores, pero todo conocimiento cuenta, y es formarse. O sea, siempre traten de formarse. Número 2 es atrévanse, equivóquense, tropiécense, y muy pronto van a ser exitosos más rápidos que ser tan cuidadosos al no equivocarse, porque nunca va a suceder. A veces, obviamente, culturalmente eso cuesta trabajo procesarlo, porque pues obviamente pues no quiero quedar mal delante de alguien, no quiero que la empresa me juzgue, pero al final inténtenlo. Y número 2 es compartan y trabajen en equipo, o sea, rodéense de gente que les permita tener retroalimentación. Alianzas, ¿no? Alianzas, retroalimentación, que sean tu network, para no solamente que sea alguien que técnicamente te va a apoyar,
sino que sea justo el ingeniero sin filtro que necesitas. Porque a veces necesitas que las cosas se digan como tal. Entonces es como de empezar a desarrollar esa parte. Si tienes una red de trabajo muy eficiente o muy leal a ti que hayas desarrollado, pues te ayuda, porque cada quien es especialista en algo, tanto técnicamente como hay gente que su liderazgo es más natural, que si lo desarrollas te va a ayudar más que tú que quieras ser el líder y tal vez no lo tengas. Y a veces el líder tiene que saber dejar a las personas correctas al mundo correcto. O sea, el líder no puede meterse al campo de béisbol y batear los home run, tiene que ser alguien, y tal vez esa persona es la que le va a ayudar. Entonces yo digo que eso les va a ayudar mucho. Y la otra es que diviértanse en el camino. O sea, al final esto es algo que todos los días disfruten el viaje. Va a haber días en que no quieran regresar al otro día a trabajar porque lo que pudo salir mal salió todo mal, pero al final vas a encontrar lo que yo siempre le digo: si eres disciplinado como cualquier otro reto que te pongas, vas a empezar a tener el efecto popcorn, el efecto de la palomita de maíz, que va a empezar con una ganancia por aquí, una victoria por acá, y de repente se vuelve masivo, porque se multiplica, multiplica porque pues siempre estamos peleando los mismos 5, y entonces, ahora falló, entonces ya mejoró la eficiencia, pero falló la calidad, y luego alguien ya tuvo un casi accidente, y es que Costos ya me regañó por el scrap, y de repente, empieza a decir: oye, muy bien, tomamos un récord de eficiencia, y vayan un minuto a la vez. O sea, me ha tocado celebrar horas de récord, o sea, horas, o sea, decir, híjole, y después se va exponiendo donde celebramos meses, años de récord de eficiencia, donde, híjole, ya hoy no se descompuso la máquina, gracias a Dios. Ya es una victoria. Ya ganamos, la celebramos con todo, hasta decir: oye, lleva 3 meses sin averías un equipo. ¡Wow! O sea, sí llegas a una victoria, pero cuesta. Lo que tienes que hacer es siempre tienes que ser constante, como cualquier otra constante. Y claro, siempre pues eso te va a llevar a la mejora continua, ¿no? Porque si no, yo creo que Lean se debe de ver como un viaje, ¿no? No como un destino, y a lo mejor se escucha muy trillado, pero es la mejor forma que me parece en la que podemos transmitirles esta parte de pues siempre hay que estar buscando, y siempre te vas a encontrar algo una vez que hayas desarrollado ese ojo clínico que decía Sergio. Pues te vas a volver ese ojo que siempre vas a estar buscando algo más, y me parece que eso te va a llevar justamente a la excelencia, ¿no? Totalmente. O sea, vas a pasar de empezar a ver las cosas, vas a empezar a hacer cosas, y después va a estar en tu DNA. O sea, va a estar, no te vas a dar cuenta, y cuando menos lo sientas y estés en un ambiente diferente al que estabas, te vas a dar cuenta que puedes ser el único que está viendo algo que los demás no ven, y eso es súper bueno, muy gratificante. Y pues como tú lo dijiste bien, es una jornada, es un journey. O sea, es la nueva forma de hacer las cosas. Una vez que entras a Lean, no hay como de: hoy llego a mi casa y ya no soy Lean. No, entonces vuelves a hacer, ya piensas de manera diferente, y lo vas a hacer hasta en tu casa. O sea, yo lo hago hasta para hacer un SMED, para gastar el menos tiempo posible en ciertas tareas que no me gustan. Aplico aquí rápido, hago esta solución, y no pierdo tiempo en cosas que no debería ser, y funcionan. O sea, la verdad es que es cuando entonces ya tú ya ya cambiaste a esa parte. A esa parte. Oye, pues qué bueno que lo mencionas, Sergio, porque creo que ya no les dejamos pretexto, ¿no? De decir: no tengo dónde aplicarlo, no estoy trabajando actualmente, ¿no? O sea, siempre va a haber un lugar y un momento para aplicar Lean. Pues Sergio, encantada de charlar hoy contigo. La verdad es que siempre aprendes algo nuevo, y creo que hoy nos dejaste cosas de mucho valor y que podemos aplicar desde ya. Muchas gracias, Alicia, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes, y ojalá pues mis consejos y también mis fracasos les sirvan, porque realmente el Lean es un tema que me apasiona, pero pues creo que profesionalmente también es lo que debe ser, ¿no? Lo que te va a llevar, tanto si tienes tu negocio como trabajas en alguna industria, te va a llevar al siguiente nivel. Es una cultura
de mejora y de desempeño, de alto desempeño. Entonces, si lo que buscas es crecer, es el camino correcto. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Esperemos que hayan tomado nota de las cosas valiosas que nos mencionó el día de hoy y nos compartió Sergio. Recuerden, si quieren conocer más acerca de Lean o de las herramientas Lean, pueden visitar nuestro sitio web www.ribconsultores.com.mx y seguramente vas a encontrar algo adecuado para ti y para tu organización. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo episodio de Ingenieros sin Filtro.